Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las mentes más perturbadoras de la mente humana. Hoy veremos a Osama Bin Laden. Un hombre que pasó de ser un millonario saudí a convertirse en el rostro del terrorismo global. El arquitecto detrás de uno de los atentados más devastadores de la historia moderna, el 11 de septiembre de 2001. Pero, ¿cómo nace una mente tan obsesionada con el odio y la destrucción, que lo llevó a declarar una guerra contra el mundo occidental? En este episodio, desentrañaremos los orígenes, la ideología y la oscura transformación de Osama Bin Laden. Prepárate para adentrarte en un abismo donde la fe se distorsiona, la violencia se justifica y el fanatismo se convierte en legado. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, Riad, 10 de marzo de 1957, Abbottabad. Fue un militante y terrorista de origen saudí que fue el fundador de la organización panislámica y paramilitar Al-Qaeda. El grupo está designado como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la mayoría de los países del mundo. Bin Laden, como líder de Al-Qaeda, fue el responsable de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos y muchos otros ataques con víctimas masivas en todo el mundo. El 2 de mayo de 2011 fue abatido por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en su recinto en Abbottabad, Pakistán. Osama Bin Laden es conocido por su papel en ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al World Trade Center y al Pentágono, que resultaron en la muerte de más de 3.000 personas, hecho que sirvió a los Estados Unidos por orden del presidente George W. Bush a iniciar la denominada Guerra contra el Terrorismo. Posteriormente se convirtió en el tema de una persecución internacional durante toda una década, desde 2001 hasta 2011. Fue también el responsable de otros ataques terroristas contra los Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluidos los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, el 7 de agosto de 1998. Hasta el momento de su muerte, el FBI tenía a Bin Laden encausado por los atentados a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, y por su conexión con otros ataques terroristas en todo el mundo. Durante mucho tiempo, parte de la opinión pública internacional afirmó la posibilidad de que Osama Bin Laden pudiese llevar varios años fallecido, algo que fue claramente desmentido por el grupo terrorista Al-Qaeda, a través de Ayman al-Zawahiri, segundo jefe al mando de la organización, en una entrevista emitida por la cadena árabe de televisión Al Jazeera. También fue desmentida su muerte por parte de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, más específicamente por su director, Michael Vincent Hayden, quien dijo que Bin Laden seguía vivo pero aislado. También se ha señalado que su figura se ha mitificado en Europa y Estados Unidos como cabeza absoluta de Al-Qaeda, simplificando la estructura descentralizada de la organización. Había una recompensa por Osama Bin Laden de $50 millones. Adicionalmente, se entregarían otros $2 millones a través de un programa establecido por la Asociación de Pilotos de Aerolíneas y la Asociación del Transporte Aéreo. Sobre las 23:30 horas del domingo 1 de mayo de 2011, hora de Washington, D.C. En Pakistán y otras partes del mundo era ya el día 2 de mayo. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció de manera oficial la muerte de Bin Laden. Tras un operativo militar realizado por comandos estadounidenses en una residencia en las afueras de Abbottabad, Pakistán. Nacido en Riad, Arabia Saudita, fue el 17º hijo, entre más de 50, de Mohammed bin Awad bin Laden, uno de los empresarios de la construcción más ricos de ese país, y su 10ª mujer, Hamida al-Atas. Bin Laden fue criado como musulmán wahhabi. De 1968 a 1976, asistió a una escuela secular de élite llamada Al-Zaghir. Estudió en la Universidad Rey Abdul Aziz, aunque no se conoce con certeza si se graduó con una licenciatura en ingeniería. Cuando su padre murió en un accidente de avioneta en 1967, su enorme imperio industrial
el grupo Saudi Bin Laden, pasó a manos de sus hijos. En Osama, aunque joven, heredó una fortuna millonaria que le permitió moverse entre círculos de poder y financiamiento. Sin embargo, su mente pronto se alejaría de los negocios y la comodidad, y se adentraría en un mundo marcado por la radicalización religiosa. Durante su juventud en la universidad, él no luchaba solo por Afganistán, sino por un Islam purificado, libre de toda influencia extranjera, y en esa cruzada, incluso sus antiguos aliados se volverían sus enemigos. Tras la retirada soviética en 1989, Bin Laden regresó a Arabia Saudita como un héroe para algunos, pero pronto sería marginado. Cuando su país permitió la presencia de tropas estadounidenses durante la Guerra del Golfo, Bin Laden lo consideró una traición absoluta. Ese fue el punto de quiebre. Fue expulsado de Arabia Saudita en 1991, se exilió en Sudán y desde ahí comenzó a construir la red terrorista más peligrosa del mundo, Al-Qaeda, la base, una organización descentralizada con células por todo el planeta, capaz de actuar con precisión letal. Durante los años 90, Al-Qaeda fue ganando fuerza, atentados en Somalia, Yemen, Arabia Saudita, y en 1998, los ataques simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, que mataron a más de 200 personas. Fue entonces cuando Bin Laden fue oficialmente declarado enemigo número 1 de Estados Unidos. Pero lo peor aún estaba por venir. El 11 de septiembre del año 2001, el mundo cambiaría para siempre. 4 aviones secuestrados. 2 impactan contra las Torres Gemelas, 1 contra el Pentágono. Otro cae en Pensilvania antes de alcanzar su objetivo. Casi 3.000 muertos. Y el responsable tenía un nombre: Osama Bin Laden. Después de los atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del planeta. Estados Unidos lanzó la llamada Guerra contra el Terrorismo y en cuestión de semanas invadió Afganistán con el objetivo de destruir Al-Qaeda y capturar a su líder. Pero Bin Laden desapareció. Durante años fue un fantasma. Rumores lo ubicaban en las montañas de Tora Bora, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. A pesar de las operaciones militares, las recompensas millonarias y los esfuerzos de inteligencia, nadie lograba encontrarlo. Mientras tanto, desde las sombras, su figura se volvió aún más poderosa. Grababa videos, enviaba mensajes y continuaba inspirando ataques en nombre del extremismo islámico. Se convirtió en un símbolo, un mártir en vida para muchos radicales y un enemigo omnipresente para Occidente. Pero su suerte tenía fecha de caducidad. La noche del 1 al 2 de mayo de 2011, un grupo de élite estadounidense, los Navy SEALs del Team 6, llevó a cabo una operación encubierta en Abbottabad, Pakistán. En una residencia fortificada, rodeada de muros de más de 5 metros, Osama Bin Laden fue localizado, abatido y posteriormente sepultado en el mar, según el gobierno de Estados Unidos. Tras casi una década de persecución, el hombre que sembró el terror global fue eliminado, pero su legado oscuro perduró. Aunque Al-Qaeda fue debilitada, otras organizaciones terroristas surgieron a su sombra, como el Estado Islámico, Boko Haram y muchas más, todas alimentadas por la misma ideología de odio. Osama Bin Laden no fue un monstruo en el sentido clásico. Era culto, carismático, incluso reservado. Pero su mente distorsionada, su visión del mundo dividida entre puros e impuros y su capacidad de organización lo convirtieron en una de las figuras más oscuras del siglo XXI. En él, la religión se convirtió en arma, la política en guerra y la muerte en propaganda. Osama Bin Laden fue más que un terrorista. Fue la encarnación moderna de cómo una ideología distorsionada combinada con poder y recursos puede desencadenar una pesadilla global. Si este vídeo te pareció interesante y quieres seguir explorando las mentes más perturbadoras de la historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, porque en Mentes Oscuras, cada historia nos recuerda que el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad, a veces camina entre nosotros. Gracias por ver Mentes Oscuras.